Continuando con nuestra tercera conferencia del día de hoy, vamos a hablar, la conferencia se titula De la radiología a la confirmación histopatológica de la lesión pulmonar. Esta conferencia será dictada por el doctor Fernando Polo, que es médico patólogo, jefe del Servicio de Patología del Hospital Infantil Universitario de San José, profesor asociado de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Buenas tardes, doctor Polo, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a esta actualización de imágenes diagnósticas en reumatología. Mi nombre es Fernando Polo, soy médico patólogo del Hospital San José, del Hospital Infantil Universitario de San José y de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Después de la excelente charla del doctor Carrillo, vamos a hacer la confirmación histopatológica de enfermedades autoinmunes en el pulmón. Vamos a pasar por diferentes patrones, así como en la radiología, como lo son el daño alveolar difuso, el patrón de neumonía en organización, patrón de neumonía intersticial no específica, el patrón de neumonía intersticial usual, la bronquiolitis folicular, la neumonía intersticial linfoide y la bronquiolitis constrictiva. Las enfermedades autoinmunes y las enfermedades del tejido conectivo tienen predilección por algunos patrones de afectación pulmonares, así como la artritis reumatoidea. Su principal patrón es la bronquiolitis folicular, seguido de la neumonía intersticial usual. En la esclerodermia, el patrón más frecuente es la neumonía intersticial no específica. En dermatopolimiositis también es la neumonía intersticial no específica, seguido de la neumonía, del patrón de neumonía en organización y el daño alveolar difuso. El síndrome de Sjögren, el patrón más frecuente es la neumonía intersticial no específica, compartiendo con la neumonía intersticial linfoide y la bronquiolitis folicular. En la enfermedad mixta del tejido conectivo, podemos ver que la neumonía intersticial no específica es la más frecuente. Es común encontrar diversos patrones en una misma enfermedad, combinación de patrones. Esto nos hace pensar muchas veces que se trata de una enfermedad autoinmune o de una reacción medicamentosa. Este caso es un paciente de 35 años con dificultad respiratoria eh, que debuta con este cuadro. Aquí está una biopsia del parénquima pulmonar, engrosamiento intersticial importante, inflamación crónica, fibrina intraalveolar o edema y presencia de membranas hialinas. Estas son las membranas hialinas, este material rosado que ven pegado a las paredes de los alveolos. Se produce por el daño endotelial, donde se van a mezclar proteínas, detritos celulares y células inflamatorias. Característico del daño alveolar difuso. Este es otro caso de un hombre de 65 años. Este es el caso de una autopsia, donde ustedes ven aquí el parénquima pulmonar con infiltrado inflamatorio, intersticial, membranas hialinas y fibrina. Aunque un caso es de enfermedad viral y el otro es de un paciente con enfermedad autoinmune, el cuadro histopatológico es muy parecido. Desde el punto de vista histopatológico no podemos saber la causa, simplemente decirles que es un daño alveolar difuso y la causa toca buscarla en el dominio clínico con las pruebas virales, pruebas serológicas y ayudarnos con la radiología. Es frustrante a veces cuando nos preguntan, bueno, pero el daño alveolar difuso es secundario a qué, y en muchas veces no les podemos decir cuál es la causa. Es por eso muy importante ese dominio clínico,
donde tengamos en cuenta que el daño alveolar difuso se produce por diversas causas, entre ellas el trauma, los medicamentos, las toxinas, enfermedades del tejido conectivo, infección, sepsis y también de causas desconocidas, como la neumonía intersticial aguda. De aquí que debemos trabajar en conjunto. El patólogo debe tener una excelente relación con el radiólogo, con el neumólogo, con el reumatólogo, con el cirujano de tórax, para que en conjunto lleguemos a los diagnósticos definitivos. El siguiente patrón, que es un patrón subagudo, es el patrón de neumonía en organización. Aquí, que la característica principal es el pólipo fibroblástico. Acá están viendo ustedes el parénquima pulmonar, ven los alvéolos y ven estas bolas que se ven más azules, son los llamados pólipos fibroblásticos compuestos de material fibroblástico de fibroblastos inmaduros por una agresión al epitelio, al epitelio y al endotelio que transgrede la membrana basal. Aquí un acercamiento donde pueden ver este material, aquí una coloración de tricromo, lo cual lo resalta. En estos patrones es siempre importante realizar coloraciones especiales para microorganismos, tuberculosis, criptococo, histoplasmosis, hongos en general, y también hacer pruebas en el tejido como PCR para estos microorganismos y PCR también para pruebas virales, y poder ayudarles a ustedes descartando otras causas de enfermedad parenquimatosa pulmonar. Pasamos ahora a los patrones fibrosantes y patrones un poco más complejos desde el componente arquitectural. El patrón de neumonía intersticial no específica tiene dos tipos, un tipo celular, que es este que estamos viendo, y un tipo fibrótico. La característica más importante, aquí hay un aumento en el 9X, es el compromiso homogéneo de todo el parénquima pulmonar. Hay fibrosis homogéneo sin pérdida de la arquitectura. Ustedes ven acá los alveolos, están un poco dilatados, pero la arquitectura se mantiene. Hay algo de bronquiolectasias por tracción, que es otro punto importante en la clasificación de ese patrón. Aquí estamos viendo un acercamiento. Ven los bronquiolos sin algo de inflamación acá, peribronquial y perivascular, inflamación intersticial homogénea. Cuando ustedes miran su placa, este lado de acá se parece mucho a este otro lado de acá y al de acá. Es homogéneo. Asociado a bronquiolectasias por tracción, que estamos viendo en este acercamiento, un bronquiolo que está totalmente o anormalmente dilatado por la fibrosis que se produce en ese parénquima pulmonar. En esta foto correspondiente a un paciente de 50 años con esclerodermia, estamos viendo la biopsia del parénquima pulmonar, donde ustedes ven un parénquima pulmonar homogéneo con fibrosis intersticial sin ocupación alveolar, correspondiente a un patrón de una neumonía intersticial no específica de tipo fibrótico. Este es un paciente de 68 años quien fue llevado a biopsia. Vemos una macroscopía donde hay lesiones de aspecto quísticas subpleurales entremezcladas con otras áreas de pulmón normal. Ya entrada con esta macro va sospechando uno que se trata de un patrón de neumonía intersticial usual. En la foto microscópica
hacemos un 4X donde vamos a ver 4 cuadrantes y vamos a comparar los cuadrantes. Y ustedes miran, este patrón es un parénquima pulmonar normal. Lo comparan con este donde hay fibrosis densa, algo de inflamación y destrucción del parénquima pulmonar por la fibrosis. Les dejé esta foto acá para compararlo con la neumonía intersticial no específica, donde todo es parejo, donde es homogéneo. Esto es lo que vamos a llamar heterogeneidad temporal. Fibrosis en diferentes estadios, asociado a focos fibroblásticos que lo observan aquí en la lámina. Vamos a hacer un acercamiento donde vemos esos focos fibroblásticos. Es material fibroblástico, pero intersticial y subepitelial, a diferencia del material fibroelástico del patrón de neumonía en organización que era intraalveolar. Hacemos una coloración de tricromo donde vamos a ver esos focos fibroblásticos intersticiales y subepiteliales. Estos son los componentes más importantes del patrón de neumonía intersticial usual. En las enfermedades del tejido conectivo, el patrón se ha descrito que pueden tener más infiltrado inflamatorio, que pueden tener folículos linfoides. Digamos que no es del todo cierto. Uno puede ver los patrones exactamente igual en la idiopática que en la enfermedad del tejido conectivo, como en este caso. Otra característica importante es el panal de abejas. Acá estamos viendo el parénquima pulmonar. Acá ustedes ven la pleura con un importante compromiso de la pleura. Eso también nos ayuda cuando todos los componentes están afectados, tanto el componente parenquimatoso como el componente vía aérea y la pleura, de que se pueda tratar de una enfermedad de tejido conectivo, de una enfermedad autoinmune. Acá vemos una pleura engrosada. Y bajo esta pleura vemos unas lesiones de aspecto quístico recubiertas por un epitelio cilíndrico ciliado. Es una metaplasia que hacen esas lesiones, esos quistes, en el panal de abejas, entremezclados con áreas de fibrosis. Dentro de los diagnósticos diferenciales del patrón de neumonía intersticial usual, tenemos que tener la neumonitis de hipersensibilidad. Creo que es uno de los patrones más importantes, tener las idiopáticas en cuenta, las enfermedades del tejido conectivo, las enfermedades inclasificables del tejido conectivo y el patrón de neumonía intersticial no específico, sobre todo patrón fibrótico idiopático. Vamos a pasar ahora a las hiperplasias linfoides. Se pueden presentar sobre todo, vemos mucho en síndrome de Sjögren, lo vemos en artritis reumatoidea. Los últimos casos que he tenido en estos años han sido sobre todo de esas dos enfermedades, donde hay una hiperplasia linfoide nodular, una bronquiolitis folicular, una hiperplasia folicular linfoide difusa y una neumonía intersticial linfoide. Este caso de un paciente con artritis reumatoidea correspondiente a una bronquiolitis folicular, ustedes ven aquí el bronquio recubierto por epitelio cilíndrico ciliado y ven estos agregados, este agregado linfoide peribronquial. Sé que ese infiltrado se está extendiendo un poco hacia el intersticio, correspondiente a una bronquiolitis folicular. Es muy frecuente en Sjögren y en artritis reumatoidea. Este siguiente caso es muy interesante. Al principio pensábamos que era una bronquiolitis folicular, pero cuando empezamos a ver todo el parénquima, los agregados no estaban principalmente en los bronquios o en los bronquiolos, sino seguían más bien una ruta linfática y perivascular, siguiendo rutas subpleurales, siguiendo rutas por los septos,
Esto es una coloración de hematoxilina, eosina, y esto es una inmunohistoquímica con CD20, que nos pinta los agregados linfoides, nos colorea los agregados linfoides. Entonces, esta era una paciente con Sjögren que le realizan biopsia porque tenía algunos nódulos, unos nódulos más de 3 milímetros, otros nódulos muy grandes, y empezamos a ver ya en la micro estas imágenes, folículos linfoides con centros germinales reactivos que van es por la ruta linfática. Hasta el momento, hace 4 años que me llevó este paciente, no tenía muy claro la hiperplasia folicular linfoide difusa, porque conocíamos solo la hiperplasia folicular, pero es un patrón que está descrito y miren, aquí les tengo la comparación. Estos son los folículos alrededor de los bronquios y estos son siguiendo la ruta linfática. No ven ningún bronquio por ahí. Ya descrito en enfermedades autoinmunes, en este caso también muy descrito en Sjögren. La neumonía intersticial linfoide ya es un continuo donde ustedes van a encontrar que ya el intersticio no se respeta. Ya estos agregados linfoides van a confluir y van a comprometer todo el parénquima pulmonar. Entonces miren acá que hay algo de destrucción de parénquima pulmonar, hay retracción de los alveolos, hay algo de lesiones como de aspecto quístico y ese infiltrado inflamatorio es una placa azul, se ve absolutamente comprometiendo todo. ¿Qué es importante acá? Hacer estudios de inmunohistoquímica para descartar un linfoma B de bajo grado, un linfoma de tejido linfoide asociado a mucosas. Estos casos es muy importante siempre estar revisando los casos, hacerle seguimiento a los pacientes, porque uno puede tener componentes donde el infiltrado inflamatorio sea reactivo y componentes donde pueda tener linfoma. Por eso el seguimiento y la junta con estos pacientes para tomar decisiones es supremamente importante. Tenemos otros patrones. Este paciente con una antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal. Acá ustedes están viendo el bronquio, esto es lo normal, el epitelio. Acá vemos la muscular de ese bronquiolo, pero miren este material acá. Hay fibrosis subepitelial que conlleva a una disminución importante de la luz de ese bronquiolo con algo de infiltrado inflamatorio alrededor. Esto es fibrosis subepitelial en un caso de bronquiolitis constrictiva. Esto nos lleva a dos cosas. Hacia proximal del bronquiolo se puede producir neumonía lipoide endógena por acumulación de macrófagos cargados de lípidos. Y a nivel distal, por efecto de válvula, vamos a ver atrapamiento de aire, donde puede haber ruptura de alveolos. También tenemos los patrones mixtos, que es algo supremamente frecuente. Aquí estamos viendo, y son patrones que a veces nos cuesta trabajo. Hay que hacer coloraciones especiales de tricromo o de retículo para poder definirlos y para poder definir bien los compartimientos, tanto el compartimiento intersticial, bronquial y vascular. Aquí estamos viendo agregados linfoides, como en el caso de la bronquiolitis folicular. Estamos viendo patrón de neumonía en organización y un importante engrosamiento intersticial homogéneo. Entonces es un paciente que tiene patrón de neumonía intersticial no específico, neumonía en organización y bronquiolitis folicular. Un paciente con artritis reumatoidea. Siempre realizarle coloraciones a estos casos. En el laboratorio realizamos coloraciones especiales para descartar microorganismos o sobreinfecciones.
Cuando los pacientes se deciden llevar a biopsias, es muy importante que tengamos una muestra adecuada. Generalmente los pacientes con enfermedad del tejido conectivo, entre el 80 y yo diría que el 90% de los diagnósticos están entre el dominio clínico y el dominio radiológico. Si el paciente se decide llevar a biopsia para, se quiere confirmar el patrón, se quiere mirar si es celular, si se quiere mirar si el patrón es fibrótico o si hay sospecha de una sobreinfección o de otra enfermedad porque no se ha podido definir bien con los criterios clínicos y radiológicos, la muestra tiene que ser una buena muestra. Tienen que ser múltiples biopsias, más o menos de 2 a 3 lóbulos, tomada de sitios de enfermedad, donde hay enfermedad activa, entre 1 y 2 centímetros de largo, 1 y 2 centímetros de profundidad, para una dimensión mayor de 4 centímetros. Es clave el procesamiento y la fijación. La mayoría de problemas que tenemos para hacer diagnóstico en enfermedades intersticiales que nos lleguen de interconsulta es porque no hay una adecuada fijación o hay un procesamiento que fue malo en su momento. La mayoría de los errores en patología está en el proceso preanalítico, casi que el 60%. Entonces, esas muestras que ya dijimos que eran de 4 centímetros por 2 centímetros de profundidad, deben ser cortadas como un libro. Tratamos de exponer lo máximo de parénquima pulmonar para poder definir patrones. Nunca se deben, por decirlo así, picar, sino se debe hacer corte en su eje mayor, con un grosor máximo de 4 milímetros y se deben separar en diferentes cassettes. El formol es otro punto supremamente importante. Tiene que ser formol al 10%, buferado, más o menos que cubra 5 centímetros la muestra y de entre 20 a 10 partes de formol por la muestra. Se debe meter la muestra de una vez a formol y cerrar. Con esto garantizamos que nuestra muestra quede adecuadamente fijada y podamos tener un proceso histológico adecuado para posteriormente hacer unos cortes y tener unas láminas que se puedan ver muy bien al microscopio, y si necesitamos pruebas adicionales como PCR, inmunohistoquímica, no tengamos problemas. Y por último, lo más importante es esa correlación clínico-radiológica y patológica, donde en la clínica el neumólogo, el cirujano y el reumatólogo deben estar desde el principio de la valoración de estos pacientes. Muchísimas gracias.